Okay, can you hear me now? Yes, Mike, I can hear you now. We're live. So I want to welcome everybody to our Quisiera webinar. darles la bienvenida a todos a este webinario sobre este tema tan importante, protecciones para los inquilinos durante el COVID-19. Como muchos de ustedes saben, las jurisdicciones locales y estatales han aprobado múltiples protecciones para ayudar a los inquilinos durante estos momentos difíciles que ha creado la pandemia para muchos de nosotros en este país. Algunos comentarios administrativos: se está ofreciendo canales de audio en inglés y en español. Aquí hay información acerca de cómo seleccionar el canal del idioma. Si está en el teléfono, puedes seleccionar los 3 puntos ahí abajo a mano derecha para seleccionar el idioma y después pueden agregar la interpretación. Y si está en la computadora, puedes seleccionar interpretación y puedes seleccionar o inglés o español. Sí tienen que escoger un canal del audio para escuchar el resto de la presentación. Ambos canales se van a grabar para que los miembros de la comunidad puedan acceder a esta información en el momento que desean. Además, se está ofreciendo materiales aparte de la presentación PowerPoint en la página de vivienda de Mammoth Lakes, mammothlakes.org. Por favor, si tiene una pregunta, escríbala en donde pone Q y A. Habrá la mitad de la presentación, vamos a tomar un breve descanso, después vamos a regresar para contestar las preguntas. Que se hagan las preguntas en español, se van a leer primero en el canal de español y después se van a traducir en el canal de inglés. Entonces se podría escuchar silencio en el canal de inglés mientras se está escribiendo o escuchando en el canal de español. Las preguntas que no se pueden contestar hoy al final de la presentación, favor de hacer seguimiento con el Departamento de Vivienda de Mammoth Lakes. Habrá materiales ahí y también en la página web y nos pueden llamar en 760-943-4740. Y ahora con esto voy a presentar a Mike Gobby de la Oficina de Servicios de Asuntos Legales. Él es asesor legal y él ha compilado una presentación exhaustiva para las protecciones para los inquilinos durante esta crisis de salud. Gracias por estar con nosotros hoy, Michael. Muchísimas gracias, Patricia, y gracias al Departamento de Vivienda de Mammoth Lakes y el Condado de Mono por haber organizado esta presentación. Hay mucho material que vamos a tratar, entonces voy a iniciar. Voy a comenzar al decir que estas leyes que vamos a hablar, voy a tratar 3 leyes en particular. La Ley de Protección de Inquilinos de California de 2019, que no está relacionada específicamente con COVID, pero sí da algunas protecciones muy importantes para los inquilinos. También la Ley de Alivio o de Asesoramiento para los Inquilinos, que se aprobó al final de agosto, que sí es relacionado con la COVID. Y también los Centros para el Control de Enfermedades emite una orden que aplica a todo el país y ayuda a llenar esas brechas o esas lagunas en las leyes de California. Finalmente, hay 2 ordenanzas locales que aún están en vigor si se vive dentro de la ciudad de Bishop o dentro del pueblo de Mammoth Lakes. Y la zona más amplia de Bishop incluye el condado de Inyo, no dentro de la ciudad, y me imagino que lo mismo se aplica para el pueblo de Mammoth Lakes y el condado Mono. Cuando hablamos de eso, es muy importante saber si uno vive dentro o afuera de los límites de la ciudad. Una cosa más, hay que recordar que no se debe de perderse demasiado en los detalles.
si ha perdido una pérdida de ingresos u otra penuria que ha dificultado el pago de la renta, es posible que una de estas protecciones les ayude. Es importante recordar que ninguna de estas elimine la obligación de pagar la renta en algún momento, pero lo posterga o lo hace que no sea una razón para la que el arrendador le pueda desalojar. Algunas cosas que no vamos a hablar hoy día. El condado Mono e Inyo, ambos tienen sus propias ordenanzas. Sin embargo, ninguna de estas ordenanzas está en vigor. No vamos a hablar de eso. Las leyes que recientemente se aprobaron proveen protecciones para arrendadores pequeños y protecciones para propietarios de casas si se están enfrentando a un embargo de su casa. No vamos a hablar de eso. Hay un proceso especial en la nueva ley de California para personas que tienen altos ingresos, donde hay requisitos más estrictos que se tienen que aprobar para recibir las protecciones. Pero pueden ver los materiales que vamos a proveer en la página web de Mammoth Lakes. Ahora, la primera ley que vamos a hablar, que es muy importante, es la Ley de Protección de Inquilinos de California de 2019. Esta ley entró en vigor el 1 de enero de 2020. Varios de los condados locales, no sé si el condado Mono, pero sí Inyo, lo aplicó antes. Esta ley tiene dos objetivos. El primero es que requiere un desalojo con motivo justo. Eso quiere decir que para muchos de los inquilinos en California, no todos, pero muchos de ellos, ahora el arrendador tiene que tener un motivo para desalojarlo. Antes de eso, un arrendador podría dar nada más un aviso de 30 o 60 días que decía, bueno, ya es un contrato de mes a mes, se acabó ese contrato, eso ya no puede pasar para los residentes debido a esta ley. Y hay algunas excepciones, pero esto es muy importante. Y si recibe un aviso de desalojo sin explicación, es importante entender que si es importante informarse de si eso es legal. No vamos a hablar de eso, pero también limita el aumento de la renta, limita la cantidad que el arrendador puede subir su renta en un año. No vamos a entrar mucho en detalle acerca de eso. Lo importante es recordar que en ningún caso, si aplica esta ley a su acuerdo o su contrato de alquiler, en ningún caso se permite elevar la renta por encima del 10% por año. Ahora vamos a hablar de la categoría de lo que son desalojos sin una causa fundida. Hay una categoría de estos que no tienen motivo fundido, donde todavía está permitido, pero nada más les pueden dar un aviso sin motivo. Pero sí pueden decir, eso no es su culpa, no es porque no ha pagado su renta o ha contravenido el contrato, pero sí hay categorías específicas de un desalojo sin motivo justo, donde usted no tiene la culpa, donde todavía está permitido el desalojo. Eso es si el arrendador va a quitar la propiedad del mercado, si ya no quiere rentar la propiedad y él quiere ocupar la casa, o si están cumpliendo con alguna orden del gobierno para dejar de alquilar la casa, o si tienen la intención de hacer
una reforma sustancial a la casa. Por ejemplo, si va totalmente a reformar la casa o el apartamento. Eso también es una razón válida. Pero como vamos a hablar, es que una de las leyes nuevas acerca de COVID limita la capacidad de un arrendador de hacer eso. Y eso, de hecho, ya lo he visto ocurrir en Bishop, donde los avisos de desalojo están llegando. Quiero remodelar el apartamento, pero como vamos a hablar, esto solamente aplica si en efecto consiguen una orden del gobierno. Si el pueblo, la ciudad dice que hay un problema tan grande con este departamento que tienes que arreglarlo. Hasta febrero, estos son los únicos tipos de desalojo sin culpa del inquilino y con motivo fundado que se va a permitir. También algo importante acerca de esta categoría de desalojos es que el arrendador en este tipo de caso tiene que pagar una asistencia de un mes para reubicarse. Y normalmente eso viene en la forma de que el arrendador no cobra el último mes de renta. Para ayudarle a mudarse, ya que ya no puede ocupar esa casa, pero no es la culpa de usted, el arrendador tendrá que pagar el último mes de la renta. También mencioné antes de que esta ley no aplica o solamente aplica a algunos inquilinos. Algunos casos donde no aplica son para las casas rodantes, algún tipo de residencia donde el propietario vive en la residencia o es un dúplex y vive en el otro apartamento. Y también hay una excepción para las casas individuales que no pertenecen a una corporación. Hay que informarse un poco más en profundidad acerca, de lo que se va a proporcionar en esta presentación. Pero si usted renta una casa y el nombre del arrendador está en el contrato, o sea, el nombre de la persona y el nombre de usted y la casa donde usted renta es la única casa, es muy probable que esta ley no le aplique. Pero si es un complejo de apartamentos donde es una compañía de administración del apartamento o si es una persona de múltiples propiedades, Mike, ¿puede aclarar si estos son si se aplica a condominios? Bueno, depende de la estructura de propiedad del condominio. Es un poco más complicado contestar esa pregunta sin ver una situación específica. Si el condominio es una propiedad que se puede vender aparte de otras unidades que forme parte de ese complejo de condominios, que en teoría es así, probablemente sí se aplica esa excepción de casas individuales o particulares. Así que en este caso puede que no aplique si se está rentando un condominio, a menos que haya una estructura corporativa, como de una corporación o una compañía. Yo sé que es una respuesta muy legal. Lo que uno tiene que ver es si es solamente una casa particular y es entre dos partes individuales, entre dos personas. Sospecho que la mayoría de los condominios sí son administrados por una compañía, pero habría que indagar más. Pero si hay otra corporación que forma parte de la estructura de propiedad de esta unidad, ahí sí aplicaría y las protecciones aplicarían a ese tipo de condominio que sí es propiedad de una compañía. No sé si eso es demasiado detallado. Esto sí es una de las excepciones más
complicadas de esa ley. We're going to get into the new COVID-related Ahora vamos a hablar de las nuevas protecciones aprobadas por COVID. AB 3088, la Ley de Asistencia para Inquilinos de 2020, se aprobó el 31 de agosto It went into effect immediately y entró en vigor inmediatamente as of August 31st. a partir del 31 de agosto y sigue en vigor. No como otras leyes que una vez que se firmen, Become effective on January 1st. entran en vigor el 1 de enero del próximo año, pero este se aprobó en base de una emergencia. Here's the important thing to know about this law. Esto es lo importante que se debe saber de esta ley. Como mencioné anteriormente, Eviction moratoriums estos moratorios sobre los desalojos debido a COVID helping people tienen el objetivo de ayudar a las personas que no pueden pagar su renta. if you're breaching the lease, Si no está en contravención de un contrato de alquiler causing a nuisance or danger, o si está causando un peligro, una molestia o hay problemas de drogas ilegales, by this law. ese tipo de desalojo no está cubierto por esto. Really about Esta ley can't pay my rent se trata de personas que no pueden pagar su renta related y hay una razón relacionada con el COVID por no pagar la renta. for the future. Una cosa que quisiera mencionar, que vamos a conversar al final de la presentación, es que el Centro para el Control de Enfermedades, si su orden sí es más amplia If you've had a loss y puede ser más útil si hay una pérdida de ingresos no relacionada con COVID high medical expenses. So o si ha habido gastos médicos muy altos. important thing to know about También eso es importante saber de esa orden de los CDC. for most all the other ones, Pero para las otras órdenes se trata de una persona de que tiene problemas pagando su renta not being able to pay the rent. debido a una razón de COVID. Important points about this. Algunos puntos importantes. These laws work is that Todas estas leyes show your landlord something indican que tienen que mostrar algo por escrito al arrendador. Esto sería una declaración firmada que and there's a sample se firma so pena de perjurio available. y hay materiales disponibles para explicar eso. Pero en esencia indica de que uno cumple con una de las razones, Your hours have been cut and you've lost se ha recortado las horas de trabajo, ha perdido ingresos, tiene más gastos porque tienen que cuidar de una persona debido a COVID a government o ha tenido que cumplir con una orden gubernamental de hacer cuarentena o de quedarse en casa. those are all valid reasons for Estas son razones válidas getting the protections. para obtener estas protecciones de estas leyes. What they Y como mencioné antes, el objetivo es que si uno no puede pagar su renta por una de estas razones, not be the basis esto no puede ser la base o el motivo por un desalojo. slide about those different times Y podemos hablar en la próxima lámina de los plazos que aplican. Tienen que pagar parte de su renta starting in September. a partir de septiembre, por ejemplo. You can't pay rent between March Pero si uno no puede pagar la renta entre marzo y agosto, eso no puede ser el motivo por un desalojo. that rent is still owed. Sin embargo, aún se debe ese monto de la renta y a partir de marzo 2021, los arrendadores pueden demandar en la corte por montos para recuperar un monto reducido, It can't be the reason a landlord pero no puede ser el motivo para un desalojo. this relief act does is if you remember La otra parte de esa ley de protecciones es cuando estábamos hablando de AB 1482. cause protections, which means Estas protecciones de motivo justo, es decir, que un arrendador no le puede dar un aviso de cancelación de contrato. No aplicó a varias categorías. Casas rodantes, casas particulares, incluyendo condominios. Según lo que dijo Patricia, 3088 lo que hace la ley AB 3088 es que hasta el 1 de febrero estas protecciones de causa justa o motivo justo aplica a todos. No importa qué tipo de inquilino es, si es casa rodante, un dúplex,
I'm sorry, that's incorrect. It doesn't. No, eso es If you live in a incorrecto. duplex with the owner occupying Si vive en el duplex donde el propietario vive en el otro lado, sí aplica, pero para casas rodantes y otros no aplica. so we can address that if there are any specific questions. Podemos hablar de eso si tienen preguntas más And like I said específicas. earlier, Y como mencioné the antes, critical renovations carve out esa excepción para renovaciones sustanciales también está muy limitado. the town of Mammoth Lake Es solamente si el pueblo de on the building code Mammoth Lakes pone un aviso en la puerta indicando de que tiene moho negro en todos lados, un problema muy grave, fix this. y le están obligando a arreglarlo, pero como respuesta tendría que aplicar o tendría que No fault usar ese motivo justo para desalojar a alguien. just say I have other renovations. Pero no solamente pueden decir yo quiero renovar la casa y por lo tanto se tienen que ir. Okay, so I mentioned earlier that Mencioné antes que AB 3088 tiene dos periodos de repago. Entre 1 de marzo y 31 de agosto no se puede usar el impago de renta como base para desalojo, pero de septiembre a enero tienen que pagar el 25% de la renta. it's just 25% of Es solamente el 25% de la renta total de vida para el 31 de enero. Así que uno podría pagar, months of rent, you could pay si eso serían 5 meses, podría pagar el 25% de esos 5 meses el 31 de enero y no podrían desalojarlo. 25%. No tienen que pagar el 25% todos los meses. Puede ser en un solo pago al final de este periodo. A kind of blanket total exception Esta ley aplica from March through August. como una ventana de marzo a agosto en el que no There's this les pueden desalojar you have a en ese periodo, pero de septiembre a enero, si uno tiene una razón válida y al final del periodo, tiene que pagar el 25% de la renta adeudada y no se les puede desalojar. So what are the valid reasons to ¿Cuáles son las razones válidas tenant relief? para que uno pueda recibir las protecciones de esta ley? It's laid out in the law and this is Está indicada en la ley law. y lo que ven en la lámina es exactamente lo que indica la ley. Shoot, it looks like the end of my slide. You can see it says increased expenses at the bottom. Sorry, that got Se recortó un poco el texto al final. But these are the reasons. I'm not going to go through them one by one. Estas son las razones, no las voy a leer uno por uno porque ustedes pueden ver la presentación después o pueden But ver la ley. chances are Pero como dije antes, es muy probable que si uno ha experimentado una pérdida de ingresos o una dificultad para pagar su renta en conexión con la pandemia, probablemente sí cumple con los requisitos para tener las protecciones. big thing that this law does Además, esta ley cambia el procedimiento para los desalojos. some of you may know that a normal Es posible que sepan time que en momentos normales, si uno no paga su renta, can give you a 3-day. el arrendador le puede dar un aviso de 3 días de pagar This law o requires irse. that any Esta ley ahora indica que cualquier impago requiere, desalojo por impago requiere un aviso de 15 días, excluyendo fines de semana y días festivos. so it's longer than 15 days, in fact. Son más de 15 días, de hecho. Y el arrendador tiene que cumplir con varios otros elementos. Provide you with the notice. They have Tiene que darles el aviso, a blank copy tiene que darles una copia en blanco de la declaración que les mencionó para que ustedes la rellenen. and the notice has to contain Y el aviso tiene que contener un lenguaje específico acerca de sus derechos bajo esta ley. clear, El propósito debe de ser muy claro. El arrendador you know, provide you no puede darles nada más 15 días, pero no indicarles sus derechos y después ustedes se tienen que informar. No, la ley les obliga their eviction notice
En el aviso de desalojo, ellos tienen que proveer una notificación de sus derechos. That 15-day notice is the time period by Ese aviso de 15 días signed declaration. les da ese tiempo para regresar esa declaración firmada. And you can't be evicted. Tendrán estos derechos de protección. Y si es para renta debida entre septiembre y el 31 de enero, Pay 25%. además tendría que pagar el 25% de la renta adeudada para estos meses antes del 31 de enero. Now looking at this in a big way, Ahora, viéndolo de una manera más amplia, da más tiempo, los arrendadores tienen que explicarles sus derechos, provide a blank declaration. los arrendadores tienen que darles una declaración en blanco que ustedes puedan rellenar It's a very, very good law. y de esta manera es una muy buena ley. Okay. A tenant does not need to Un inquilino prove no tiene que probar, use evidence outside of the declaration to prove aparte de la declaración, no tiene que probar que están sufriendo de algún tipo de dificultad financiera. it makes a lot of money. Si el inquilino gana mucho dinero, Is over $98,000. creo que es más de $98,000 el año o el doble si es una pareja casada. You do have to do an Hay algunas excepciones, sí tendrían que probar. that you don't need to prove it, but you are signing No tienen que probarlo, pero sí están firmando bajo pena de perjurio. Es un delito si mienten en la declaración. doesn't Si un inquilino no provee esa declaración en blanco en conjunto con el aviso de desalojo, o si le dan menos tiempo, menos de esos 15 días, o si son 15 días, pero but it includes weekends. esos 15 días incluyen días festivos o fines de semana, son un total de 15 días. Si hay cualquier pregunta ahí, Is invalid. el aviso del arrendador es inválido. An unlawful detainer. Y si intentan The legal name of demandar that. por el desalojo, el caso fracasaría. Tampoco lo vamos a hablar, pero hay penalidades para los arrendadores que intentan usar un desalojo de autoayuda o si no ha proveído todas esta información, o un arrendador que está intentando desalojar a alguien por impago, pero están diciendo que es otra razón que también he visto en las últimas semanas. There are penalties for Ahí hay penalidades para conduct. ese tipo de conducta por parte de un arrendador que está intentando And then finally, esquivar la ley. if for some reason the tenant misses that 15 Y si por alguna razón el inquilino pierde esa ventana de 15 días para regresar la declaración firmada y el arrendador les demanda judicialmente, el inquilino tendrá otra oportunidad para responder a esa demanda para proveer declaration and then explain esa declaración y explicar al juez acerca de su razón. so there's these added layers of protection. Hay otros niveles de protección. Okay. So the last thing that is important to mention Lo último que vamos a destacar acerca de la ley de California, la ley 2003 o AB 3088, es un efecto en las ordenanzas locales. the Inyo and Mono County ordinance Como mencioné antes, las ordenanzas del condado Inyo y Mono ya se han expirado y no están ayudando ahora set the expiration on specific porque ya no están en vigor, ya se expiraron. Bishop, City of Bishop ordinance and the Sin embargo, para la ciudad de Bishop y Mammoth Lakes, the ordinance to ellos fijaron la fecha de expiración cuando el gobierno ha concluido el estado de emergencia. any local ordinance La ley dice que para cualquier ordenanza local que haya fijado sus prestaciones para expirar en ese momento, lo que significa si hay un periodo de repago, March 1st, comienza el 1 de marzo it can't take longer than a year. y no puede tardar más de un año. What that means, in Lo que eso quiere decir, en breve, all these ordinances are including in Ontario
Todas las ordenanzas están incluidas en los materiales, pero lo más importante que deben de saber es que de lo que hicieron en Mammoth y Bishop es que un arrendador no puede tomar ninguna acción para comenzar los procedimientos para desalojar hasta un periodo de 120 días. Y lo que esta ley indica es que este periodo de 120 días comienza el 1 de marzo y termina al final de junio. En la próxima lámina vamos a hablar de eso, pero es muy parecido bueno, aquí no tienen que hacer una declaración firmada, pero tienen que probar con documentación de que la razón por la que no puede pagar la renta sí está relacionada con COVID. Y hay algunas diferencias que podemos hablar. Lo importante de esta ley es que un arrendador realmente no puede hacer nada para iniciar un desalojo si han cumplido con estas ordenanzas. Mientras según la ley de California, las protecciones entran una vez que el arrendador le haya entregado este aviso de desalojo con los 15 días, con una declaración en blanco, etc. Pero si uno hace estas cosas que vamos a hablar en la próxima lámina y vive en la ciudad de Bishop o Mammoth, el arrendador realmente no puede hacer nada para desalojarlo. Entonces vamos a hablar de algunos de estos elementos. Hay mucha información en esta lámina. Pueden consultar esta lámina después también. La parte importante de esto es que dice dentro de 30 días de cuando se debe pagar la renta en Bishop y Mammoth, dice que para un inquilino recibir estas protecciones, solamente en Bishop y Mammoth, uno tiene que proveer documentación de respaldo al arrendador dentro de 30 días de la fecha en que se debe pagar la renta. A lo mejor esto ya es imposible para algunas personas hacer porque la pandemia ya lleva mucho tiempo, pero quizás para las personas que acaban de comunicar sus dificultades a su arrendador, esperamos que puedan conseguir esas protecciones, o para personas que nada más recientemente están en incumplimiento con su contrato de alquiler. Esto podría ser útil. Hay que comunicarle por escrito a su arrendador. Esto incluye un mensaje de texto o un email de que no puede pagar todo su alquiler. Eso tiene que incluir documentación escrita en los 30 días después de cuando se debe la renta, entre otros elementos. Hay que indicarles de que está dependiendo de estas leyes y pagar lo que pueda. Y si hace estas cosas, y si es dentro de 30 días de la fecha en que debe de pagar la renta, el arrendador no puede tomar ninguna acción hasta junio del año entrante. Si vive en la ciudad de Bishop o Mammoth, por favor, infórmense de las ordenanzas específicas en los materiales, porque sí hay algunas diferencias en cuanto a cuáles son las razones permitidas. La ordenanza de Mammoth Lakes provee más protecciones para los inquilinos. Y eso es porque incluye para el trabajo, para cuidar de un familiar o un niño que no puede ir a la escuela. También incluye esto de que si uno está cumpliendo con una orden del gobierno de hacer cuarentena o de quedarse en casa, pues también incluye eso. Revisen las leyes para ver si aplican. Pero como he dicho, si la razón por la que no puede pagar su renta, si tiene una relación con COVID, es probable que una de estas leyes le ayude, pero estas dos leyes específicas aplican solamente si viven dentro de los límites de la ciudad de Bishop o Mammoth Lakes.
En este momento vamos a tomar un descanso de 5 minutos y vamos a dar un descanso a la intérprete de todo el lenguaje legal y vamos a regresar en unos minutos. Son las 12:35. Vamos a regresar justo a las 12:40 para concluir, y esto es la última ley que voy a explicar después del descanso acerca de la orden de los CDC, y después podemos hacer preguntas y respuestas. Gracias, Mike. Si tienen preguntas que quieren poner en el chat, podemos abordar esas preguntas después del descanso.
Okay, if everyone can kind of come back. Vamos a regresar. I'll make sure, Sarah, are you? Yep, I think we're all set. Okay, great, thanks. Yep. I see one question that I'll just. Veo una pregunta y voy a contestar la pregunta que está en el chat. La pregunta es si el arrendador tiene que proveer una declaración en blanco una vez al mes o una vez es suficiente, o una declaración en blanco y aviso si tienen que presentar otra vez después del 1 de septiembre si se dieron antes. La ley requiere que si el arrendador le está presentando un aviso de desalojo por impago de la renta, una renta adeudada entre marzo y el 31 de enero, este aviso de desalojo tiene que incluir la declaración en blanco. Si el arrendador le está dando un aviso de desalojo cada mes, entonces sí tendría que incluir esa declaración en blanco, pero sí puede aprovechar las protecciones de esta ley. Su arrendador no le va a estar dando un aviso de desalojo cada 30 días. Además, existe el requisito de que si se debía la renta entre marzo y final de agosto, el arrendador tendría que proveer ese aviso de derechos. Bueno, tiene que proveer eso de todas formas, no solamente la declaración en blanco, pero sí hay una declaración acerca de lo que esta ley, cuáles son las protecciones de esta ley. Y cuando digo esta ley es la ley de asistencia para los inquilinos, no de los CDC. Así que sí hay un aviso de derechos que se tienen que notificar. La ley se redactó de manera muy rápida y si hay cierta ambigüedad acerca de esta disposición en particular. Pero en esencia, cuando se presenta un aviso de desalojo o siempre tienen que proveer una notificación de cuáles son sus derechos también. Ahora pasando a la orden de los Centros para el Control de Enfermedades. Eso aplica en todo el país. Y quiero explicar una excepción. Existe litigio en todo el país acerca de eso y qué tan efectivo ha sido. Ahora estamos empezando a ver los resultados de eso. Pero en términos generales, esta orden sí aplica en California. Y lo que hace esto en relación con las ordenanzas de Bishop y Mammoth y de California como estado, cierra las lagunas porque da protecciones donde esas leyes no las dan. Donde las leyes estatales son más protectivas, esto no invalida las otras leyes, más bien quita las lagunas legales. Voy a hablar específicamente, o debido a esto, voy a hablar acerca de cómo la orden de los CDC combina con la ley de California AB 3088. La orden de los CDC, no como AB 3088, solamente aplica hasta el final del año. Todas las protecciones son temporales. Son leyes que se crearon como respuesta a la pandemia. La orden de los CDC entró en vigor al principios de septiembre y solamente aplica hasta el 31 de diciembre. Pero funciona de la misma manera. En los materiales hay una declaración en blanco de los CDC. Es muy parecida a
a la AB 3088, de que uno tiene que hacer una declaración bajo su pena de perjurio, de que tiene dificultades financieras debido a COVID y después el arrendador no los puede desalojar. Primero se tiene que dar esa declaración bajo pena de perjurio. En la próxima lámina van a ver maneras en que brinda más protecciones que la ley estatal de California y en las maneras en que es más restrictiva. Lo principal que quiero enfatizar es que no aplica a personas que tienen altos ingresos. Si uno ganó más de $99,000, no aplica, a menos que haya recibido el cheque de la ley CARES. Sí aplica para pérdida de ingresos o gastos médicos extraordinarios, no pagos por otra parte. La pérdida de ingresos, no como las protecciones bajo las leyes de California, Bishop y Mammoth. La pérdida de ingresos no tiene que tener una conexión directa de COVID. La orden de CDC tiene el objetivo de frenar, de parar el contagio de COVID. La orden de COVID no quiere, o de los CDC, no quiere que la gente sea desalojada y que esté en la calle si solamente es debido a algo relacionado con COVID. No tiene que existir una conexión directa entre la pérdida de ingresos y COVID para recibir las protecciones, pero sí tiene ciertas restricciones. Pero como puede ver, tienen que decir que hicieron su mejor para obtener asistencia del gobierno, para hacer pagos parciales. Y tiene que declarar bajo pena de perjurio de que si uno es desalojado, que estaría indigente, viviendo en la calle o tendría que vivir con otras personas en un entorno muy pequeño. Igual que las ordenanzas de Mammoth Lakes y Bishop, que tienen el objetivo de parar los desalojos durante 120 días. Esta orden de los CDC, de manera similar, define un desalojo como cualquier acción de un arrendador para desalojar a una persona o provocar ese desalojo. Si uno da la declaración de los CDC al arrendador antes de que le den un aviso de desalojo bajo esta orden de los CDC, el arrendador ni siquiera le puede dar un aviso de desalojo y habrá motivo legal para desestimar eso en el caso de que el arrendador presentara una demanda, porque eso previene cualquier tipo de acción para un desalojo. De igual manera, cualquier acción podría aplicar a un desalojo al final del proceso. Es decir, que usted no sabía de esas leyes y le han presentado un aviso de desalojo, ha pasado por un juicio y el arrendador ganó ese juicio. Ese aviso o esta orden prevendría de que el arrendador obtuviera una orden de desalojo judicial, que es cuando el sheriff llegaría para desalojar a uno. También previene cualquier tipo de desalojo donde el inquilino no tiene culpa, parecido al 3088. Y esto no es tan importante en California, pero en otros estados sí. Lo otro es que si un arrendador contraviene eso, hay una penalidad, una multa de miles de dólares, que no es lo mismo en la ley estatal y local. Voy a
concluir esto muy rápido porque solo nos quedan 10 minutos. Pero como dije, la pérdida de ingresos no tiene que estar relacionada con COVID e incluye también gastos médicos extraordinarios. Y se puede entregar esta declaración de los CDC al arrendador en cualquier momento y que brinda protecciones hasta el final de diciembre. Y al final se indica cuáles son las restricciones. Me imagino que están un poco confundidos y está bien. Como mencioné antes, si hay una razón relacionada con COVID para que no pueda pagar su renta, en el caso de la orden de los CDC no tiene que estar relacionada con COVID. Es probable de que esta nueva ley de California en particular, pero todas puedan brindar cierta protección. Si vive en la ciudad de Bishop o el pueblo de Mammoth Lakes, hay un periodo adicional para ponerse al día con sus pagos que demora el proceso de desalojo y previene que un arrendador pueda tomar acciones para desalojarle si usted haya proveído esta información. Con esto vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Gracias por participar y gracias a la intérprete Sara. Si tiene una pregunta que quisiera que Mike contestara, por favor, incorpórala en el chat donde dice Q y A. Y si no puede pensar en una pregunta en este momento, siempre puede pasar por la oficina de Mammoth Lakes. Habrá materiales disponibles allí, incluyendo algunas declaraciones en blanco. Nosotros también tenemos esos disponibles para los miembros de nuestra comunidad y también podemos contestar sus preguntas en la medida de lo posible. Mike, ¿quería hablar del proceso de la subvención o la solicitud para la subvención? Los servicios legales de California es una organización de asistencia legal y eso es el programa de ayuda a los mayores del condado Inyo, que ayuda a personas de la tercera edad con ciertos problemas y también otro proyecto de asistencia. Y estos han sido programas muy importantes. Desafortunadamente, debido a la manera en que se formulan los presupuestos, históricamente nuestra oficina ha contado con fondos limitados para ayudar a los inquilinos. No hemos podido representar a los inquilinos o si ha habido un caso, no ha habido fondos de subvenciones. Esto tristemente ha sido el caso, pero esto va a cambiar en enero, ya que nosotros recibimos ciertos fondos del Colegio de Abogados de California para la prevención de la indigencia y para dar servicios legales a esa comunidad. También tenemos otra aplicación de subvenciones para un proyecto que es muy prometedor para ayudar en ese asunto, que especialmente ayudaría a los inquilinos más remotos en los condados de Alpine, Mono e Inyo. Todo esto para decir que estoy muy contento de que nuestra oficina por primera vez pueda brindar alguna representación legal robusta para ayudar a los inquilinos a partir de enero. De hecho, yo voy a mandarles un correo para ver si se puede comenzar ese programa antes, porque francamente se nos agotaron los fondos para los próximos 2 meses. Eso sería genial. Yo sé que muchas personas quisieran hablar directamente con usted acerca de su situación. Veo que tiene una pregunta. La ley AB 3088
dice que a ciertos desalojos o el impago de la renta no puede ser motivo para un desalojo si se debía esa renta entre el 1 de marzo y el 31 de enero. Eso es el periodo cubierto. En ese periodo de tiempo se divide en dos mitades. Entre marzo y el 31 de agosto, cualquier renta adeudada no puede ser motivo para un desalojo en absoluto. Si es una renta adeudada entre septiembre y enero, no puede ser el motivo para un desalojo si presenta la declaración firmada en adición a un pago para el 31 de enero, el 25% de la renta adeudada a partir de septiembre. Por ejemplo, si no ha pagado su renta de antes y después de ese periodo, el arrendador tiene que darles avisos, 2 avisos, con distinto lenguaje. En cualquier escenario, si debe renta entre marzo y agosto o entre septiembre y enero, si para el 1 de marzo no ha pagado toda la renta, el arrendador no le puede desalojar, pero sí le puede demandar en el tribunal por montos pequeños a partir de marzo y conseguir un fallo en su contra y cobrar ese dinero como cualquier otra deuda de consumidor, por ejemplo. Espero que esto conteste la pregunta, Denis. Si no, por favor, puede hacer un seguimiento sobre esta pregunta. Okay. Diane writes, I have been asked if tenants Diane dijo, me han preguntado si se acaba el contrato, pero no se quieren ir porque no tienen dónde ir. Les pueden desalojar legalmente para el condado no incorporado. La pregunta es si hay un contrato de 1 año y ese término de 1 año se acaba, pero no se quiere ir. Si el arrendador tiene la obligación de renovar ese contrato. No, no tiene la obligación de renovar ese contrato. Eso es diferente en una situación donde, digamos, si había un contrato de 1 año, ¿y qué pasa si se sigue viviendo ahí? Y llegas a un acuerdo con el arrendador de que va a ser mes a mes. Lo que pasa es que eso sí ya sería un contrato mensual después del contrato anual, pero con los mismos términos, como si fuera un contrato anual. Y si ha vivido ahí durante cualquier periodo de tiempo, será un contrato mensual. Y lo que la ley AB 3088 y la otra, si se aplica a su propiedad, es que el propietario no puede decir, bueno, yo no quiero terminar o no quiero renovar el contrato. Si es un contrato de 1 año y el arrendador dice, no voy a renovar el contrato, esto es diferente que si existía un contrato de 1 año, después se quedó 6 meses más y ahora le voy a dar un aviso de 60 días porque ya no, bueno, no quiero renovarlo más, no quiero renovar esto más. Lo primero, tengo entendido que esto no tiene las protecciones. El segundo, cuando es un contrato de mes a mes, eso sí tiene las protecciones por esas leyes. Muchísimas gracias, Mike. Vamos a concluir y aquí es la 1 de la tarde. Quiero agradecer a todos por estar aquí, aprender de estos
estas leyes complicadas y protecciones para los inquilinos. Como mencioné antes, pueden hacer seguimiento con las preguntas adicionales que tienen en el Departamento de Vivienda de Mammoth Lakes. Estos recursos estarán disponibles en nuestra página web, mammoth.lakeshousing.org, o pueden pasar por nuestra oficina en Mammoth 587. Gracias, Mike y Sarah, por la interpretación. Estamos en contacto pronto. Thank you, Patricia. Gracias, Patricia.